Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre Jerusalén, la primera iglesia. Jesucristo, casi al final de su ministerio terrenal, profetizó la formación de lo que desde el día de Pentecostés, posterior a su ascensión, se llama la iglesia y que es el conjunto de todos los salvos. Cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo respondió, sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La primera congregación cristiana de unas 120 personas se reunía en un aposento alto de Jerusalén, con los apóstoles y discípulos Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo, y con las mujeres, María la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. En Hechos de los Apóstoles dice que todos perseveraban unánimes en comunión, oración, ruego, el partimiento del pan y en la doctrina de los apóstoles. Y sobrevino temor en toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así que los que recibieron la palabra predicada, o sea el mensaje de salvación, fueron bautizados. La Biblia dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, arrepentido, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y con las 30 piezas de plata se compró el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. Y como dicen los salmos, es necesario que sea hecha desierta su habitación, y tome otro su oficio. Sigue diciendo Pedro. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros y con el Señor Jesús, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de su ascensión, y que han sido testigos de su resurrección, uno se ha hecho testigo con nosotros, y habiendo orado diciendo, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, escogieron a Matías, quien fue contado desde entonces con los 11 apóstoles. También cuando al crecer la iglesia hubo murmuración de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria, los apóstoles dijeron, busquen a 7 varones hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron como diáconos a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Varias características saludables para toda congregación podemos aprender e imitar de esta primera iglesia local de Jerusalén, pero no debemos caer en la tentación de querer exigir que toda congregación cristiana copie literalmente todo lo que se narra de esta iglesia, pues eso no es lo que enseña la Biblia. En el Nuevo Testamento encontramos muchas otras iglesias de gentiles fundadas por Pablo que gozaban de la bendición divina, pero que eran muy diferentes a la iglesia de Jerusalén en asuntos no fundamentales. Así, todas tenían en común la unidad del Espíritu en el cuerpo de Cristo, la misma esperanza, el mismo Señor, fe y bautismo, y un mismo Dios y Padre.
La Biblia enseña que al igual que la de Jerusalén, todas las iglesias y los cristianos deben estar sólidamente establecidos y edificados sobre el fundamento de los escritos de los apóstoles y profetas, o sea, la Biblia, perseverar en la doctrina de los apóstoles y ser de un corazón y un alma, aunque las formas de culto, las ceremonias, los ritos y los sistemas de gobierno puedan ser diferentes. Esto es lo que explica las diferencias no doctrinales como las culturales que observamos, por ejemplo, entre las iglesias cristianas de China, las de África y las de América, entre las congregaciones cristianas del siglo I, las del siglo XV y las actuales, y aún entre una denominación o religión realmente cristiana evangélica actual y otra. Lo que sí debemos de imitar de la iglesia de Jerusalén es lo que los multiplicó de 120 a 3000 en un solo día, y fue en primer lugar que perseveraban unánimes en oración y ruego, ya que sin la dirección y ayuda de Dios, aún multiplicándose rápida y numerosamente, tendrían pocas posibilidades de permanecer firmes en la fe y de trascender a vida eterna. Para que los nuevos creyentes crezcan y maduren como hijos, siervos, ministros e instrumentos efectivos en las manos de Dios y enteramente preparados para servir a Jesucristo y que sean fieles hasta la muerte, necesitan aprender todas las cosas que Cristo nos enseñó, así como a perseverar en la oración y comunión íntima con Dios, sometiéndose a Él como su Señor y Dios. También de esta iglesia de Jerusalén aprendemos que cuando fue necesario asignar líderes en cualquiera de las áreas y organizaciones de la iglesia, como fue Matías y los diáconos, evitaron elegir neófitos para que no sucediera que envaneciéndose cayeran en la condenación del diablo. Más bien debemos como ellos elegir a cristianos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, retenedores de la palabra fiel que es la Biblia, tal y como ha sido enseñada, para que puedan exhortar con sana enseñanza, y aún así que sean primero puestos a prueba, y luego ejerzan su ministerio si son irreprensibles. Se nos dice que en la iglesia de Jerusalén la obra de beneficencia se hacía gracias a que tenían en común todas las cosas, y los pudientes o ricos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, pero no por partes iguales ni como un tipo de comunismo. Además, la obra social de la iglesia se hacía mientras se gozaban partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y la administración hacia los de afuera se hacía tanto supliendo sus necesidades terrenales con muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles, como con la predicación y exhortación a ser salvos de esa perversa generación. El fruto de todo esto se hizo evidente porque las gentes fueron fuertemente impactadas por el cristianismo de esta iglesia y sobrevino temor, o sea, respeto reverente a Dios, a toda persona, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es mi oración y ruego que Dios nos permita imitar lo bueno de esta congregación para honra y gloria de Dios, para edificación de la iglesia y para bendición de muchos que a nuestro alrededor necesitan las bendiciones que se prodigan a través de una iglesia así. Amén, que así sea. Muchas gracias por su atención y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén.